Hola, soy Diego Barreto y este es el sonido de la Telecaster. Me equivoqué al final, pero lo voy a dejar así porque me gustó. Ni modo. Hola, el día de hoy vamos a hablar de la Fender Telecaster. Es una nueva serie que quiero hacer acerca del sonido de algunas piezas como muy importantes de la historia de la música, de la producción musical. Vamos a empezar con una de mis piezas más importantes de equipo, con la primer guitarra Fender que me compré hace como 10 años, con una pieza central de la historia de la música, de la historia del rock, de la historia del jazz, del punk, de muchas cosas, la Fender Telecaster. Pero antes de eso, si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas. Soy Diego Barreto, soy ingeniero en audio, productor musical y soy guitarrista, y de esas tres cosas hablamos en este canal todo el tiempo. Entonces, si eres nuevo en este canal, suscríbete y pues sin más, vámonos con el video. Entonces bueno, la Telecaster es la primer guitarra eléctrica de cuerpo sólido, de solid body, que genera Leo Fender en la década de los 50. Es un parteaguas, es difícil de repente hoy en día como explicar por qué es un parteaguas tan importante, ¿no? Pero hay que pensar que antes de esto, todas las guitarras que se estaban fabricando eran guitarras semi-hollow, semi-huecas. Estas guitarras de Gretsch, marcas de ese estilo, Gibson incluso hacía algunas. Eran guitarras las que hoy en día conocemos como ES, por ejemplo la Gibson ES-335 y todas esas. ES es por Electric Spanish, ¿ok? Era porque eran guitarras españolas, semihuecas, con pastillas, los primeros intentos, los primeros inventos de hacer guitarras eléctricas. Ya había algunos otros fabricantes, obviamente en la época, que estaban haciendo guitarras de cuerpos sólidos, ¿no? Pero Leo Fender es el primero que dice, vamos a hacer una guitarra de cuerpo sólido que sea totalmente útil, totalmente modular, con todas estas ideas que traían en la época, como ya saben, de los Cadillacs y de, ya saben, no sé, como cierta cosa del sueño americano de los 50s, como que le da a Leo Fender la visión de crear una guitarra modular para el músico promedio que tiene que ir y tocar todos los días o todos los jueves, viernes y sábado en algún bar, etc. Y entonces decide hacer la Telecaster, que en ese momento todavía no se llamaba Telecaster, ¿no? Realmente la Telecaster empieza llamándose Squier y por un par de años es llamada Squier. Es casi igual a la Telecaster que conocemos hoy en día, pero solamente tiene la pastilla del puente y ya saben, algunas cosas un poco distintas. Eventualmente va evolucionando hasta convertirse en la Telecaster que conocemos hoy en día. Hubo un ratito ahí que se llamaba Broadcaster y es una historia medio graciosa porque le ponen el nombre de Broadcaster y de repente Gretsch, la compañía de instrumentos Gretsch, demanda a Fender y le dice, oye, nosotros tenemos un modelo que se llama Broadcaster, y es gracioso porque hoy en día Fender distribuye prácticamente a todo Gretsch, ¿no? Eventualmente llegan al nombre de Telecaster y llegan a la estandarización de la guitarra,
¿cuál es la estandarización de una Telecaster? Es un cuerpo de alguna madera sólida, de alguna madera sencilla, de pino, de alder, alguna madera de ese estilo. Es un corte muy sencillo, si se dan cuenta, el del cuerpo. No es como el del Stratocaster, por ejemplo, que es más cómodo, más estilizado, etc. Es fácil de producir, es fácil de reparar. El brazo se atornilla porque igual Fender, con la mentalidad muy de la época, estaba pensando en hacer guitarras que fueran muy fáciles de producir y que fueran muy fáciles de reparar. La idea de Leo Fender con las primeras Telecasters era que cuando los trastes se desgastaran de tanto utilizarla, en algunos años, dependiendo del uso del músico, la idea era que el músico pudiera desatornillar el brazo, quitar el brazo, tirarlo a la basura, ir a un distribuidor Fender autorizado, comprar un brazo nuevo y ponerle un brazo nuevo a su guitarra. Hoy en día eso no se hace porque estamos muy como acostumbrados a que el brazo que nos gusta, cómo se siente, de repente es muy difícil de encontrarlo en otra guitarra, entonces todos cuidamos nuestros brazos como locos y preferimos ponerles trastes nuevos o incluso tocar con los trastes desgastados porque no queremos deshacernos de nuestros brazos. Eso fue una mala visión de Fender a futuro, pero esa era la idea que tenía Fender. Les digo, el cuerpo muy sencillo, el brazo muy sencillo, el brazo atornillado y 2 pastillas. Una pastilla en el puente, una pastilla en el brazo. Esta Telecaster se ve un poco distinto porque este es otro modelo. Este es una Telecaster Nashville Deluxe. Y realmente la diferencia importante que tiene es que tiene una pastilla de Stratocaster aquí en el centro y que todos los saddles de aquí donde se apoyan las cuerdas, en vez de ser la tradicional pieza de 3 piezas de cobre en donde se apoyan las cuerdas en números pares, en este caso es un saddle por cuerda, ¿no? Pero bueno, es una Telecaster un poco diferente, pero es una Telecaster al final del día. Entonces, bueno, eso es un poco de la historia de la Telecaster, ¿no? Pero ¿por qué marca el mundo de la música de forma tan importante? Principalmente por el tema de que Leo Fender saca la Telecaster al mercado un par de años antes de que nazca el rock and roll. Entonces, esa es una de las situaciones más importantes. Me atrevería a decir que no todo es por el sonido y la comodidad del instrumento y etcétera. Mucho es suerte y estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Y bueno, y recordemos que también las guitarras de cuerpo sólido, las guitarras que no son semihuecas, nos dan la ventaja de que no generan tanto feedback en la caja de resonancia del instrumento. No generan tanta retroalimentación y entonces no empiezan a hacer estos chillidos en el amplificador tan fácil como una guitarra semihueca, ¿no? Entonces esto, todos los músicos que empiezan a hacer rock and roll a finales de la década de los 50, principios de los 60, empiezan a gravitar hacia este tipo de guitarras porque pueden distorsionar más su ampli, pueden subir más el preamplificador y la ganancia sin distorsionar, bueno, no sin distorsionar, sin crear feedback en el amplificador sin que sea incontrolable. Y empiezan a generar nuevos sonidos con las guitarras, distorsionan bulbos y bueno, ahí nace el rock and roll, ¿no? Los músicos que utilizan Telecasters, o sea, que los pensamos en ellos porque usan Telecasters, o sea, son demasiados para mencionar, o sea, desde Keith Richards hasta, yo qué sé, Pete Townshend, o sea, son demasiados, o sea, puedo leerles la lista de Fender oficial. Jimmy Page, Eric Clapton, Muddy Waters, B.B. King, Pete Townshend, Syd Barrett, Keith Richards, George Harrison, Andy Summers de Police, él es muy famoso por utilizar esta clásica Telecaster roja. Miles más, ¿no? O sea, la verdad es que esta lista es de los guitarristas más famosos, pero a lo que voy es que es un hito de la producción y también de algunos géneros. Por ejemplo, en el country hoy en día y desde hace muchas décadas, la Telecaster es la reina, ¿no? Pero hablando de sonido, ¿por qué la Telecaster se vuelve tan importante para el sonido de la música del siguiente siglo? Y bueno, para eso hay diferentes opiniones, teorías y cosas. Mi opinión al respecto es que creo que la Telecaster es un instrumento, las pastillas de la Telecaster tienen un sonido muy particular en el sentido de que permiten que un guitarrista tocando con una banda completa el sonido corte muy bien. Ya hemos hablado en otros videos del twang de la Telecaster y de que es muy famoso este timbre característico, particularmente de la pastilla del puente de la Telecaster, que es muy twangy, es muy brillante, tiene una característica muy peculiar. O sea, escuchamos eso y sabemos instintivamente que es una Telecaster.
Pero el punto es ese, ¿no? O sea, este timbre le ayuda mucho a la Telecaster a cortar en la mezcla y a sonar a pesar de que haya otros 10 instrumentos sonando, ¿no? Eso es una parte muy importante de la Telecaster. Pero bueno, en otro video que tenemos por ahí de una comparativa acústica y tímbrica entre la Stratocaster y la Telecaster, nos dimos cuenta que la Telecaster no es más aguda que la Stratocaster. De hecho, en nuestro experimento en ese video nos dimos cuenta de que la Stratocaster es más aguda, tiene más contenido agudo que la Telecaster. La diferencia más bien es que la Stratocaster suena más redonda porque tiene más graves, está muy bien balanceada las pastillas del Stratocaster en todo el espectro. Mientras que las pastillas de una Telecaster están muy cortadas en los graves y en los medios graves. Y eso sonaría como algo malo, y si las escuchas solas, pues la Telecaster suena más flaquita. Pero la realidad es que para cortar en una mezcla es como ya traer un ecualizador integrado. Te ayuda a no estar chocando en frecuencias, por ejemplo, con un piano o con una guitarra rítmica. Entonces, eso fue parte de lo que hizo tan relevante a la Telecaster, ¿no? Y si hablamos de la pastilla del brazo, siento que es menos característica que la del puente, pero también es muy buena porque también nos da este sonido como... No desaparece del todo el twang, nos permite recortar un poquito del twanginess, pero sin perderlo totalmente. Y bueno, en esta Telecaster específicamente no puedo mostrarles el timbre que se logra cuando combinamos las dos pastillas, porque como les mencionaba, mi Telecaster tiene una pastilla de Stratocaster en el centro, lo cual cuando yo pongo mi selector al centro, pues me permite usar solamente la del Stratocaster. Esta Telecaster en particular es interesante porque tiene un selector de 5 posiciones. Entonces, cuando selecciono esta posición, me permite combinar esta del Stratocaster con esta de la Telecaster y da algunos timbres interesantes, pero después haré un video específico de esta guitarra. Pero bueno, como productor, cuando uno está haciendo música, o incluso como músico, si tocas en una banda o si quieres decidir como un poco más acerca de tu sonido, ¿cómo te decides por el sonido de una Telecaster específicamente? Como músico creo que es difícil, como productor es más fácil. Hablemos primero como productor. Yo como productor musical gravito a la Telecaster de cajón en algunas situaciones. Si estamos produciendo una canción con tintes country pop, con tintes un poquito punk, siempre en algún momento de la canción gravito hacia alguna Telecaster para el riff principal de la canción, para adornitos en el coro, para... principalmente cosas melódicas, algún arpegio chiquito, algo así como, no sé. Alguna cosa así que vaya abajo del coro, el riff principal, porque algo importante de la Telecaster es que también estas pastillas toman la distorsión también muy bien. Escuchen esto. Es impresionante, uno a veces no relaciona el sonido de una single coil de este estilo con este nivel de distorsión. De hecho, suenan a veces como a pastillas P90.
músico creo que la decisión es un poco más difícil, ¿no? Si tocas en vivo o si tocas con una banda específica, creo que la decisión es un poco más difícil porque necesitas integrarte un poco tanto a lo que la banda está haciendo como al género de la música, como la dificultad de tus partes, y con dificultad me refiero como a qué tan grande espectro necesitas abarcar con las partes que tocas. A lo que voy es, la Telecaster es muy buena, es muy versátil, pero desde mi punto de vista sí tiene un sonido muy característico. No todos van a estar de acuerdo con esto y lo he platicado con gente que lo piensa totalmente opuesto a como yo lo pienso, pero para mí, por ejemplo, la Stratocaster es una guitarra muy versátil. La Stratocaster tradicional, ¿no? Es una guitarra muy versátil con la que te puedes salir con la tuya en casi cualquier situación. Para mí, la Telecaster es un poco, es muy versátil también, pero es un poco particular. O sea, para mí tiene un timbre muy, muy identificable. Y entonces creo que como músico y también como productor musical, tienes que estar muy seguro que quieres utilizar el sonido de la Telecaster, porque desde mi punto de vista, sí es muy característico. Tal vez también tiene que ver con que la primer guitarra Fender que yo compré en mi vida fue una Telecaster. Y entonces me acostumbré mucho al timbre de una Telecaster y al sonido de la Telecaster y me encanta, pero definitivamente hay veces en las que siento que no funciona. Creo que todos los guitarristas deberían en algún momento de sus carreras por lo menos tocar una Telecaster un buen rato, familiarizarse con ella y ver si les gusta, porque son guitarras muy particulares, tienen una magia muy particular. Y no estoy hablando de Fender específicamente, hay muchas guitarras de muchas marcas, pero tipo tele, con el cuerpo de Telecaster, con el brazo de Telecaster y así, que son buenísimas. Estas cosas son de repente polémicas porque hay guitarristas que no soportan el sonido de la Telecaster y hay guitarristas que no soportan el sonido del Stratocaster. Yo soy de la idea de que todos los guitarristas tienen que tener un poco de... O sea, para mí estas herramientas son paletas de colores, ¿no? Particularmente cuando pienso como productor musical. Para mí las guitarras son herramientas, son paletas de colores y es como agarrar tal compresor o tal compresor. O sea, agarras el que te sirve para lo que estás haciendo. Ya como músico es diferente porque obviamente como músico el sonido, cómo se siente, etcétera, te inspira, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que es un color en esta paleta de colores que todos los guitarristas deben por lo menos probar. Ya si en serio no te gusta, deséchalo y no pasa nada. Todos tenemos nuestros gustos y preferencias, pero creo que la Telecaster es esencial, es esencial. Creo que eso es todo. Yo personalmente, a mí sí me gustaría esta idea loca de Leo Fender de guitarras modulares y de que el brazo ya está chafa y lo desechas y compras otro y así. Sé que está loco, pero muchas veces lo he pensado y creo que es algo que a mí sí me gustaría. No sé, ustedes díganme qué opinan, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Díganme qué piensan del sonido de la Telecaster. Díganme si les gusta, si no les gusta. Y díganme también si quieren que haga más videos de esta serie de piezas esenciales y que han marcado la historia de la música del último siglo. Podemos hablar de guitarras, de pedales, de amplificadores y podemos incluso hablar de baterías o de instrumentos de otra índole. Entonces, pues sin más, soy Diego Barreto. Si te gustó el video, suscríbete y nos vemos el siguiente. Vámonos ya.